Mi esposo dijo que era solo un viaje de hombres y descubrí su cuenta secreta de 9,4 millones con su amante. Hay traiciones que te destrozan el alma en un segundo. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elena Gutiérrez Morales, tengo 64 años y durante 38 años creí que conocía a mi esposo. Vivimos en una colonia tranquila de Guadalajara, en una casa de adobe con patio central, donde crecieron bugambilias que yo misma planté cuando éramos jóvenes. Esas flores moradas se volvieron testigos silenciosos de mi vida. Florecían cada primavera mientras yo envejecía esperando que Héctor me mirara como antes. Cada mañana a las 6 en punto me levantaba para prepararle café de olla en la cocina de azulejos Talavera que heredé de mi madre. El aroma a canela y piloncillo llenaba la casa, mezclándose con el sonido de las campanas de la parroquia de San José, que marcaban el inicio de otro día idéntico. Héctor bajaba las escaleras con su camisa perfectamente planchada, yo la preparaba cada noche, tomaba su café sin mirarme, revisaba su celular y se marchaba sin despedirse. Nos vemos en la noche. Masculaba mientras cerraba la puerta con ese sonido seco que resonaba por toda la casa vacía. Yo me quedaba allí de pie en el marco de la cocina, viendo cómo el vapor del café se desvanecía, igual que mis esperanzas de una conversación, de una caricia, de que me preguntara cómo había dormido. Mis manos arrugadas sostenían la taza tibia y por un momento me quedaba inmóvil, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo de mosaicos hasta que el portón se cerraba con un golpe definitivo. Durante 4 décadas, mi rutina había sido la misma: limpiar esa casa de 3 recámaras donde criamos a Diego y Patricia, regar las plantas del patio, las rosas que ya no florecían como antes, los helechos que luchaban por sobrevivir bajo el sol implacable de Jalisco, preparar comidas que Héctor comía en silencio mientras veía las noticias en la televisión de la sala. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba. Bien, respondía sin levantar la vista. ¿Necesitas algo más? No, y así, noche tras noche, nuestras conversaciones se reducían a monosílabos que cortaban el aire como cuchillos. Yo lavaba los platos mientras él se encerraba en su estudio a trabajar. Aunque ahora sé que pasaba horas hablando por teléfono con voces que yo no reconocía. Ese viernes de marzo, cuando los jacarandás de la calle comenzaban a florecer tiñendo las banquetas de lila, Héctor entró a la cocina con una actitud diferente. Traía esa sonrisa forzada que usaba cuando necesitaba algo de mí, la misma expresión que ponía cuando quería que no hiciera preguntas. Elena, mi reina, me dijo. Y esas palabras me sonaron extrañas porque hacía años que no me llamaba así. Voy a irme el fin de semana a Mazatlán con Rogelio y los muchachos del trabajo. Un viaje de hombres, ya sabes, pesca, cerveza, fútbol. Se acercó a mí como si fuera a abrazarme, pero solo tomó las llaves del auto que estaban sobre la mesa de madera. Sus dedos rozaron los míos por un segundo y sentí que su piel estaba fría, distante. ¿Más, Atlán?, pregunté secándome las manos con el delantal bordado que había sido de mi abuela. ¿Y por qué no me dijiste antes? Podríamos haber planeado algo juntos. Hace meses que no salimos. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció y vi esa mirada que conocía tan bien, irritación, hastío, como si mis palabras fueran un obstáculo molesto en sus planes perfectos. Ay, Elena, siempre igual. ¿No puedes entender que necesito un descanso? Un descanso de todo esto. Hizo un gesto vago hacia la cocina, hacia mí, hacia nuestra vida. ¿Todo esto, qué, Héctor? Pues esto, mujer, la rutina, los reclamos, tus preguntas. A veces un hombre necesita respirar. Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas. Respirar, como si yo fuera el aire viciado del que necesitaba escapar. Solo preguntaba por qué. Porque nada, Elena, ya está decidido. Me voy mañana temprano y regreso el domingo en la noche. Vi cómo subía a la recámara para hacer su maleta. Escuché el ruido de los cajones abriéndose y cerrándose, el sonido del closet deslizándose. Desde la cocina alcanzaba a oírlo moverse por el cuarto, guardando cosas que yo no podía ver, preparándose para una vida donde yo no existía. Esa noche, mientras él dormía profundamente como si nada hubiera pasado, yo me quedé despierta mirando el techo de vigas de madera, contando las grietas que habían aparecido con los años. 1, 2, 3. Como las mentiras que comenzaba a intuir. El viento nocturno hacía crujir las hojas de los árboles del patio y yo escuchaba ese susurro como si fueran voces que me advertían de algo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. A las 6 de la mañana del sábado, Héctor se levantó silenciosamente. Lo vi desde la cama fingiendo dormir mientras se duchaba,
se afeitaba con cuidado y se ponía su camisa azul favorita, la que yo le había regalado en nuestro aniversario número 35. Se roció colonia, más de la habitual, y guardó en su cartera algo que no logré distinguir. «Ya me voy», murmuró desde la puerta, pero ni siquiera esperó mi respuesta. Escuché el motor de su Tsuru alejándose por la calle empedrada y me quedé allí, en nuestra cama matrimonial, que de repente se sintió inmensa y fría. Las sábanas olían a su ausencia, a promesas rotas, a 38 años de una vida que quizás nunca había sido tan real como yo creía. Ese fin de semana, por primera vez en décadas, la casa estuvo completamente silenciosa. No había nadie para quien cocinar, nadie que ensuciara platos, nadie que necesitara mi atención. Debería haberme sentido libre, pero en cambio me sentía como un fantasma vagando por los pasillos de mi propia vida, buscando evidencias de que alguna vez había importado para alguien. El domingo por la noche regresó diferente. Traía la piel bronceada, como si hubiera pasado horas bajo el sol, pero algo en su actitud me inquietó más que su aspecto. Caminaba con una seguridad que no había visto en años, silbando una canción que no reconocí mientras dejaba su maleta en la entrada. Cuando se acercó para darme un beso rutinario en la mejilla, percibí un aroma que no era el suyo, un perfume dulce, floral, definitivamente femenino. «¿Cómo estuvo la pesca?», le pregunté notando que no traía ningún pescado, ninguna anécdota, ninguna foto con los amigos. «Bien, bien, no picaron mucho, pero la pasamos padre», respondió evitando mi mirada, dirigiéndose directo al refrigerador por una cerveza. Esa noche, mientras él se duchaba, revisé su maleta. Entre la ropa sucia encontré una servilleta del restaurante, la Perla del Pacífico, con un número de teléfono escrito a mano y un corazón dibujado. No era mi letra. Las camisas olían a ese mismo perfume que había percibido en su mejilla. Y en el bolsillo de sus pantalones encontré un recibo de hotel para 2 personas. Mis manos temblaron sosteniendo ese papel. Habitación doble, 2 huéspedes. Vista al mar, 2 huéspedes. No era un viaje de hombres. Durante las siguientes semanas comencé a recordar cosas que había ignorado durante años. Los fines de semana que se iba a trabajar y regresaba relajado, como si hubiera estado de vacaciones, las llamadas que cortaba cuando yo entraba al cuarto, los viajes de negocios que se alargaban sin explicación, las veces que llegaba tarde a casa con excusas sobre el tráfico o reuniones urgentes. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo una tonta? Una tarde, mientras organizaba el closet, encontré una caja de zapatos escondida detrás de sus trajes. Dentro había fotos de él con una mujer pelirroja, joven, hermosa. Se veían felices, abrazados en playas que yo nunca había visitado, en restaurantes elegantes donde nunca me había llevado. En una de las imágenes, ella llevaba un anillo que brillaba al sol. En otra, estaban brindando con copas de champán. Al reverso de una foto con letra de Héctor estaba escrito: «Mi Jimena, mi amor verdadero». Mazatlán, marzo de 2024. Marzo, el mes pasado, su viaje de hombres. Me senté en el borde de la cama sosteniendo esas fotografías como si fueran pruebas de un crimen. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 38 años. 38 años de mi vida entregados a un hombre que tenía otra vida, otro amor, otra mujer que recibía todo lo que a mí me negaba. Recordé entonces todos los sacrificios que había hecho por él, por nuestra familia. Cuando Diego nació con problemas respiratorios, yo dejé mi trabajo en la biblioteca municipal para cuidarlo. Héctor prometió que sería temporal, que cuando el niño mejorara, yo podría regresar. Nunca regresé. Cuando Patricia llegó 3 años después, ya era natural que yo fuera quien se quedara en casa. Las mujeres son mejores para estas cosas, decía Héctor cuando sus amigos preguntaban por qué yo no trabajaba. Elena tiene mano especial para los niños. Mientras él construía su carrera, yo construí mi vida alrededor de la suya. Despertaba de madrugada para plancharle las camisas antes de que él se levantara. Preparaba sus comidas favoritas, aunque a mí no me gustaran. Cancelé cursos de inglés, talleres de costura, clases de pintura que tanto me emocionaban porque siempre había algo más urgente. Diego tenía fiebre, Patricia necesitaba ayuda con la tarea, Héctor tenía una cena importante con clientes. Cuando murió mi madre, yo quería usar mis ahorros para ponerle una lápida digna en el Panteón de Belén. Héctor me convenció de que ese dinero era mejor invertirlo en su negocio. Tu mamá ya está con Dios, Elena. Los muertos no necesitan lujos, los vivos sí necesitamos oportunidades. Nunca vi un peso de esa inversión. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, pensé que sería nuestro momento, Héctor y Elena, solos otra vez, como cuando éramos novios. Planeé sorprenderlo con una cena romántica para nuestro 30º aniversario.
Compré velas, preparé mole poblano, su favorito, me puse el vestido azul que tanto le gustaba. Él llegó tarde, comió en silencio viendo las noticias y después se fue a su estudio sin decir una palabra sobre la decoración, las velas, el esfuerzo. ¿No notaste nada especial?, le pregunté. ¿Cómo qué? Hoy es nuestro aniversario, Héctor. Ah, sí, felicidades, y siguió leyendo sus papeles. Esa noche lloré en la regadera para que no me escuchara. El agua caliente se llevó mis lágrimas, pero no mi decepción. Me prometí a mí misma que era la última vez que lloraba por su indiferencia, pero no fue la última vez. Cuando Patricia se divorció y regresó a casa con mis 2 nietos, Héctor se molestó. No podemos mantener a toda la familia, protestó, pero yo trabajé doble para que no les faltara nada. Vendía quesadillas en la esquina por las mañanas y limpiaba casas por las tardes. Patricia consiguió trabajo después de 6 meses y se fue, pero Héctor nunca reconoció mi esfuerzo. Diego tampoco. Cuando se casó con Fernanda, me pidió que les prestara dinero para el enganche de su casa. Era mi fondo de emergencia, mis ahorros de toda una vida, vendiendo mis bordados en el mercado San Juan de Dios. Se lo di sin dudarlo. Te lo pagamos en 1 año, mamá, prometió. Eso fue hace 5 años. Nunca me han pagado 1 peso, pero sí me han pedido prestado 3 veces más. La última vez que los visité, Fernanda se quejó conmigo. Tu mamá siempre viene sin avisar, le dijo a Diego pensando que yo no escuchaba. Ya está vieja, debería entender que tenemos nuestra privacidad. Yo, que durante 30 años cuidé a Diego cuando se enfermaba, que le pagué la universidad vendiendo mis joyas de oro, que le daba dinero para sus antojos sin que Héctor se enterara, ahora era una molestia para mi propio hijo. Héctor nunca me defendió. Nunca defendía a nadie que no fuera él mismo. Esta noche, con las fotografías de su traición esparcidas sobre la colcha tejida por mi abuela, me pregunté cuándo había comenzado a desaparecer, cuando dejé de ser Elena para convertirme simplemente en la esposa de Héctor, cuando mis sueños, mis deseos, mis necesidades se volvieron menos importantes que las de todos los demás. Recordé a la Elena de 25 años que soñaba con viajar a Europa, que escribía poemas en un cuaderno de pasta dura, que bailaba sola en la cocina mientras cocinaba. ¿Qué había sido de esa mujer? Cuando la enterré bajo tantos años de servicio silencioso. Me levanté y me miré en el espejo del tocador. Mis cabellos grises estaban recogidos en el mismo chongo de siempre. Mi vestido de casa era cómodo, pero sin gracia. Mis manos, arrugadas por años de trabajo doméstico, sostenían las pruebas de que mi matrimonio había sido una mentira, pero mis ojos todavía tenían vida, todavía tenían preguntas y por primera vez en décadas sentí que merecía respuestas. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Guardé las fotografías en mi cajón de ropa interior junto a las cartas de amor que Héctor me escribía cuando éramos novios. La ironía me dolía. Las pruebas de su amor pasado convivían con las evidencias de su traición presente. Cada mañana, al vestirme, veía esa caja de zapatos y sentía como si llevara una piedra en el pecho. Héctor continuaba su rutina como si nada hubiera cambiado, pero yo ahora lo observaba diferente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tenía un nuevo significado. Cuando sonaba su teléfono y salía al patio para contestar, yo sabía que no era trabajo. Cuando llegaba tarde y olía a ese perfume dulce, yo sabía que no venía de una junta. Cuando me miraba con fastidio por preguntarle cómo había estado su día, yo entendía que era porque su día había sido hermoso con otra mujer. El martes, mientras él se bañaba, revisé su teléfono. Había aprendido su contraseña observándolo, 1986, el año que nació Jimena. Ni siquiera había puesto la fecha de nuestro matrimonio o el nacimiento de nuestros hijos, sino la fecha de nacimiento de su amante. Los mensajes me destrozaron el alma. Mi amor, no puedo esperar al viernes. Necesito verte. Elena está más pesada que nunca. Creo que sospecha algo. Ya casi tengo todo listo para nuestro plan. Pronto estaremos juntos para siempre. Te amo, Jimena. Eres todo lo que Elena nunca pudo ser, joven, exitosa, libre. Joven, exitosa, libre. Todo lo que yo había dejado de ser por él. Seguí leyendo con manos temblorosas. Había mensajes desde hacía 2 años, 2 años durante los cuales yo había seguido cocinándole, lavándole la ropa, cuidando de él cuando se enfermaba, creyendo que éramos una pareja que enfrentaba juntos el paso del tiempo. Pero el mensaje que más me dolió fue uno que Jimena le había enviado. Mi vida, ya deposité tu parte en la cuenta de Suiza. Con eso y la venta de la casa de Elena, podremos comprar el departamento en Puerto Vallarta. ¿Ya hablaste con el notario para que ella firme los papeles?
mi casa, la casa donde habían nacido mis hijos, donde había cuidado a mi madre enferma, donde había tejido durante miles de noches esperando a que él regresara. La casa que mi padre me había heredado antes de morir, que estaba a mi nombre desde antes de casarme. Corrí al estudio donde Héctor guardaba los papeles importantes con manos que no dejaban de temblar. Busqué entre los archivos hasta encontrar los documentos de la propiedad. Mi corazón se detuvo al leer las líneas. Mi firma aparecía en un poder notarial que autorizaba a Héctor a vender la casa, pero yo jamás había firmado ese documento. La letra parecía mía, pero había detalles que no coincidían. La E de Elena tenía una forma ligeramente diferente. La fecha era de hace 6 meses, cuando yo había estado en cama con neumonía, tan débil que apenas podía sostener un vaso de agua. Héctor había falsificado mi firma. Me dejé caer en su silla de cuero, la misma donde él se sentaba cada noche a planear mi destrucción. Alrededor había facturas, estados de cuenta, documentos que ahora veía con otros ojos. Todo estaba preparado meticulosamente para despojarme de lo único que realmente me pertenecía. Seguí revisando. Encontré extractos bancarios de cuentas que no conocía. Héctor había abierto varias cuentas a su nombre usando nuestra dirección, pero sin incluirme como cotitular. En una de ellas había casi 200,000 pesos, en otra más de 500,000. Dinero que había acumulado durante años sin decirme nada, mientras yo le rogaba que me diera para arreglar el techo que se estaba cayendo o para comprar una lavadora nueva. No hay dinero para esas tonterías, Elena, me decía cada vez que yo mencionaba alguna necesidad de la casa. Tenemos que ser responsables, no podemos gastar en caprichos. Caprichos. Un techo que no se lloviera era un capricho para él, pero mantener a su amante en la abundancia era una inversión. En el fondo del cajón encontré un folder marcado como Proyecto Puerto Vallarta. Dentro había folletos de departamentos de lujo frente al mar, cotizaciones de muebles caros, planes de inversión, todo a nombre de Héctor Gutiérrez y Jimena Catalá. Incluso había fotos de ellos dos visitando las propiedades, sonriendo como una pareja feliz que planea su futuro juntos. Uno de los documentos era una carta de una empresa inmobiliaria confirmando la compra de un penthouse por 3 millones de pesos. La fecha de escrituración estaba programada para el siguiente mes, el mismo mes en que, según los papeles falsificados, se vendería mi casa. Entendí entonces la magnitud de su plan. No solo me estaba siendo infiel, me estaba robando sistemáticamente. Había usado mi matrimonio como una fachada mientras construía una nueva vida con otra mujer financiada con mi patrimonio. Yo no era su esposa, era su víctima. Esa noche, cuando Héctor llegó a casa silbando y de buen humor, yo estaba sentada en la sala esperándolo. Había preparado café como siempre, pero esta vez mis manos no temblaban. Una extraña calma se había apoderado de mí, como si hubiera tocado fondo y ya no hubiera más profundidad hacia donde caer. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté con la misma voz de siempre. Bien, bien, mucho trabajo. Se sirvió café y se dejó caer en su sillón favorito, tomando el control remoto. ¿Y tú qué hiciste? Espero que no hayas estado de chismosa con las vecinas otra vez. Chismosa. Así me llamaba cuando yo intentaba contarle algo de mi día, de las pequeñas cosas que me pasaban mientras él vivía su doble vida. Héctor, dije con una voz que no reconocí como mía, tenemos que hablar. Él me miró por primera vez en semanas, pero su expresión no era de curiosidad, sino de molestia. Ahora, ¿qué? ¿No ves que estoy cansado? ¿Conoces a alguien llamada Jimena? Su rostro cambió instantáneamente. El color se le fue de las mejillas y casi deja caer la taza de café, pero se recuperó rápido con la habilidad de alguien acostumbrado a mentir. Jimena, no sé de qué hablas. ¿Por qué me preguntas eso? Porque encontré sus fotos en tu closet, porque leí sus mensajes en tu teléfono, porque vi los papeles de Puerto Vallarta, porque sé que van a vender mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor me miraba como si fuera la primera vez que me veía realmente, como si hubiera descubierto que su mascota doméstica había aprendido a hablar. Sus ojos se endurecieron de una manera que me dio miedo. Estás loca, dijo finalmente con una voz fría que no había escuchado nunca. Estás inventando cosas. Creo que ya necesitas ayuda médica, Elena. A tu edad es normal que comiences a confundir la realidad. No estoy confundiendo nada, tengo las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Estuviste revisando mis cosas, espiándome? Su voz subía de tono, pero no era la rabia de alguien inocente, injustamente acusado, era la furia de alguien que había sido descubierto. Héctor, por favor, ya no finjas, solo dime la verdad. Se levantó bruscamente,
tiró la taza al suelo donde se hizo pedazos contra las baldosas que yo había fregado esa mañana. El café se derramó como una mancha oscura que se extendía hacia mis pies. La verdad, ¿quieres la verdad? Su voz era ahora un rugido que me hizo retroceder. La verdad es que estoy harto de esta casa, harto de esta vida, harto de ti. ¿Creías que iba a pasarme el resto de mi vida atado a una mujer que no tiene nada que ofrecer? Cada palabra era una puñalada. Nada que ofrecer. Héctor, yo te di mi juventud, mis sueños, ¿Tus qué? Tus quejas constantes, tu cara de resignación, tu manera de hacer que todo sea aburrido y predecible. Se acercó a mí hasta que pude sentir su aliento. Jimena me hace sentir vivo, me hace recordar quién soy realmente, no el hombre mediocre en el que me convertí estando contigo. Me quedé allí de pie entre los vidrios rotos y el café derramado, viendo cómo el hombre con quien había compartido casi 4 décadas me decía que yo había sido el error de su vida, que yo había sido la carga que lo había impedido ser feliz, que yo, que había sacrificado todo por él, era la culpable de su mediocridad. Y sí, continuó con crueldad, vamos a vender esta casa, es lo único de valor que tenemos y merezco una parte. Después de tantos años manteniéndote, creo que es justo manteniéndome, como si mis años de trabajo doméstico no valieran nada, como si criar a sus hijos, cuidar de su hogar, renunciar a mi carrera para que él pudiera construir la suya no hubiera sido trabajo real. Esta casa es mía, Héctor, la heredé de mi padre. Pero el matrimonio es sociedad conyugal, querida, lo que es tuyo es mío también. Y entonces comprendí que había planeado todo esto desde hace tiempo. No solo la infidelidad, no solo el robo, también mi humillación final, me haría parecer loca, cuestionaría mi memoria, me haría dudar de mi propia cordura mientras me despojaba de todo lo que me quedaba. Pero por primera vez en 38 años, Elena Gutiérrez no agachó la cabeza. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina viendo los primeros rayos del sol filtrarse por la ventana mientras Héctor roncaba plácidamente en nuestra cama, como si destruir mi vida fuera tan natural como respirar. A las 7, cuando escuché que se levantaba, yo ya tenía tomada una decisión. No podía enfrentar esto sola. Llamé a Diego tan pronto como calculé que ya estaría despierto. Mi hijo mayor siempre había sido madrugador como su padre. Mamá, ¿qué pasó? Son las 7:30 de la mañana. Diego, necesito que vengas a la casa. Tu padre y yo tenemos problemas serios. ¿Problemas de qué tipo? ¿Está enfermo papá? No, mijo, es otra cosa. Prefiero explicarte cuando estés aquí. ¿Puedes venir? Escuché un suspiro de fastidio del otro lado de la línea. Mamá, ya sabes que los martes tengo junta temprano. ¿No puede esperar hasta el fin de semana? Diego, por favor, es muy importante. Ay, mamá, no estarás exagerando otra vez. Ya sabes que a veces haces drama de cosas pequeñas. Drama de cosas pequeñas. Mi propio hijo ya tenía catalogadas mis necesidades como exageraciones antes de saber de qué se trataba. Tu padre me está engañando y quiere venderme la casa a mis espaldas. Hubo una pausa larga. ¿Estás segura de eso, mamá? A tu edad a veces uno interpreta mal las cosas. A mi edad. La misma frase que usaba Héctor para desacreditar todo lo que yo decía. Diego, tengo pruebas, fotos, mensajes, documentos. Está bien. Mi marido me confesó que se trataba de un simple viaje entre hombres, pero lo que hallé fue su cuenta secreta, esa donde su amante atesoraba la friolera de 9,4 millones. Existen traiciones que, en un parpadeo, son capaces de hacer añicos la mismísima esencia del alma. Hoy, me atrevo a compartir algo que jamás imaginé que revelaría. Y si, tan solo por un instante, sientes que esta historia te resulta vagamente familiar, te ruego que me regales un me gusta y te suscribas a mi canal. Tu apoyo me dará el impulso para continuar este desahogo. Me llamo Elena Gutiérrez Morales, tengo 64 años a mis espaldas, y durante 38 largos años viví bajo la firme convicción de conocer a mi esposo. Nuestro hogar se alzaba en una colonia apacible de Guadalajara, una casa de adobe con un entrañable patio central, donde las bugambillas, plantadas con mis propias manos en nuestra juventud, habían echado raíces profundas. Esas flores, vestidas de un púrpura intenso, se convirtieron en testigos silenciosos de mi vida, floreciendo cada primavera mientras yo envejecía, anhelando en secreto que Héctor volviera a posar su mirada en mí como antaño. Cada mañana, sin falta, a las 6 en punto, me levantaba para prepararle café de olla en la cocina, un espacio adornado con azulejos de Talavera que había heredado de mi madre. El aroma embriagador de la canela y el piloncillo inundaba cada rincón de la casa, mezclándose con el tañido de las campanas de la parroquia de San José, anunciando el inicio de otro día calcado al anterior.
Héctor descendía las escaleras ataviado con su camisa impecablemente planchada, prenda que yo preparaba con esmero cada noche. Tomaba su café sin siquiera cruzar miradas conmigo, revisaba su celular con fervor y se marchaba sin siquiera despedirse. Nos vemos en la noche, mascullaba entre dientes, mientras cerraba la puerta con un sonido sordo que resonaba en cada rincón de la casa vacía. Yo me quedaba allí, petrificada en el umbral de la cocina, contemplando cómo el vapor del café se disipaba lentamente en el aire, al igual que mis esperanzas de entablar una conversación, de recibir una caricia, de que siquiera se interesara por preguntarme cómo había descansado. Mis manos, marcadas por el paso del tiempo, aferraban con fuerza la taza tibia, y por un instante me sumía en la inmovilidad, escuchando el eco de sus pasos que se alejaban a lo largo del pasillo de mosaicos, hasta que el portón se cerraba con un golpe que sentenciaba el silencio. Durante 4 décadas, mi rutina se había mantenido inalterable: limpiar esa casa de 3 recámaras donde Diego y Patricia dieron sus primeros pasos, regar las plantas del patio, esas rosas que ya no ostentaban el mismo esplendor de antes, esos helechos que luchaban con ahínco por sobrevivir bajo el sol implacable de Jalisco, preparar comidas que Héctor devoraba en silencio mientras se mantenía absorto en las noticias que transmitía el televisor de la sala. ¿Cómo te fue hoy? Mi aventuraba a preguntar. Bien, respondía sin levantar la vista. ¿Necesitas algo más? No. Y así, noche tras noche, nuestras conversaciones se reducían a monosílabos que parecían cortar el aire como afilados cuchillos. Yo me encargaba de lavar los platos mientras él se encerraba en su estudio para supuestamente trabajar. Aunque ahora sé, con certeza, que pasaba horas interminables conversando por teléfono con voces que me resultaban completamente ajenas. Aquel fatídico viernes de marzo, cuando los jacarandas de la calle comenzaban a despertar de su letargo invernal, tiñendo las banquetas de un lila encantador, Héctor irrumpió en la cocina con una actitud inusualmente diferente. Lucía esa sonrisa forzada que solo empleaba cuando necesitaba algo de mí, la misma expresión que adoptaba cuando deseaba fervientemente que no lo acribillara a preguntas. Elena, mi reina, pronunció con una dulzura impostada. Y esas palabras resonaron en mis oídos como una melodía extraña, pues hacía años que no me llamaba de esa manera. Voy a escaparme este fin de semana a Mazatlán con Rogelio y los muchachos del trabajo. Un viaje entre hombres, ya sabes, pesca, cerveza, fútbol. Se acercó a mí con la intención de darme un abrazo, pero su gesto quedó a medio camino, pues solo tomó las llaves del auto que reposaban sobre la mesa de madera. Sus dedos rozaron fugazmente los míos, y pude percibir que su piel estaba fría, distante, como si estuviera envuelta en una armadura invisible. Mazatlán. Pregunté con voz temblorosa, mientras me secaba las manos con el delantal bordado que había pertenecido a mi abuela. ¿Y por qué no me lo comentaste antes? Podríamos haber planeado algo juntos. Hace meses que no salimos juntos. Su semblante se transformó por completo. La sonrisa desapareció de su rostro como por arte de magia, y pude vislumbrar esa mirada que conocía tan bien, irritación, hastío, como si mis palabras representaran un obstáculo molesto en sus planes perfectamente orquestados. Ay, Elena, siempre con lo mismo. ¿No logras entender que necesito un respiro? Un respiro de todo esto. Pronunció mientras señalaba vagamente la cocina, a mí, a nuestra vida en común. ¿Todo esto, qué, Héctor? Pues esto, mujer, la rutina, los reclamos, tus incesantes preguntas. A veces, un hombre necesita respirar, ¿entiendes? Esas palabras se clavaron en mi pecho como afiladas astillas, lacerando mi alma con una crueldad inaudita. Respirar. Como si yo fuera el aire viciado del que necesitaba escapar desesperadamente. Solo preguntaba por qué. Musité con la voz quebrada. Porque sí, Elena, ya está decidido. Me marcho mañana temprano y regresaré el domingo por la noche. Lo observé ascender a la recámara para preparar su maleta. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose resonaba en mis oídos como un eco de despedida, al igual que el deslizamiento del closet. Desde la cocina, podía escucharlo moverse sigilosamente por la habitación, guardando objetos que yo no alcanzaba a divisar, preparándose meticulosamente para una vida en la que yo no tendría cabida. Esa noche, mientras él conciliaba el sueño plácidamente, como si nada fuera de lo normal, yo permanecí despierta, con la mirada fija en el techo de vigas de madera, contando las grietas que habían aparecido con el inexorable paso de los años. 1, 2, 3. Al igual que las mentiras que comenzaba a presentir. El viento nocturno hacía crujir las hojas de los árboles del patio, y yo escuchaba ese susurro como si fueran voces fantasmas que me advertían sobre algo que mi corazón ya había intuido, pero que mi mente se negaba rotundamente a aceptar. A las 6 de la mañana del sábado,
Héctor se levantó sigilosamente. Lo observé desde la cama, fingiendo estar sumida en un profundo sueño, mientras se duchaba con parsimonia, se afeitaba con esmero y se enfundaba en su camisa azul favorita, esa que yo le había obsequiado en nuestro aniversario número 35. Se roció colonia, quizás más de lo habitual, y guardó en su cartera un objeto que no logré identificar. «Ya me voy», murmuró desde la puerta, sin siquiera aguardar mi respuesta. Escuché el rugido del motor de su Sutsuru alejándose por la calle empedrada, y me quedé allí, postrada en nuestra cama matrimonial, que de pronto se sintió inmensa y gélida, como si estuviera habitada por espectros del pasado. Las sábanas olían a su ausencia, a promesas incumplidas, a 38 años de una vida que quizás nunca había sido tan auténtica como yo ingenuamente creía. Aquel fin de semana, por primera vez en décadas, la casa se sumió en un silencio sepulcral. No había nadie a quien cocinar, nadie que ensuciara los platos, nadie que demandara mi atención constante. En teoría, debería haberme sentido liberada, pero, en cambio, me sentía como un fantasma errante que deambulaba por los pasillos de su propia existencia, buscando vestigios de que alguna vez había sido importante para alguien. El domingo por la noche, Héctor regresó transformado. Su piel lucía bronceada por el sol, como si hubiera pasado horas interminables bajo sus rayos, pero algo en su actitud me inquietó más que su apariencia física. Caminaba con una seguridad inusitada, una que no había presenciado en años, silbando una canción que no logré reconocer mientras dejaba su maleta en la entrada. Cuando se acercó para depositar un beso rutinario en mi mejilla, percibí un aroma que no le pertenecía, un perfume dulce, floral, inconfundiblemente femenino. ¿Cómo estuvo la pesca?, pregunté con un nudo en la garganta, percatándome de que no traía consigo ningún pescado, ninguna anécdota para compartir, ninguna fotografía que inmortalizara el encuentro con sus amigos. Bien, bien, no picaron mucho, pero la pasamos en grande, respondió esquivando mi mirada, dirigiéndose directamente al refrigerador en busca de una cerveza. Esa noche, mientras él se duchaba plácidamente, decidí revisar su maleta. Entre la ropa sucia, encontré una servilleta de un restaurante llamado La Perla del Pacífico, con un número de teléfono escrito a mano y un corazón dibujado con tinta carmín. No era mi letra, eso lo sabía con certeza. Las camisas despedían ese mismo perfume embriagador que había impregnado su mejilla. Y, en el bolsillo de sus pantalones, hallé un recibo de un hotel para 2 personas. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras sostenía ese fatídico papel. Habitación doble, 2 huéspedes. Vista al mar, 2 huéspedes. No había sido un viaje entre hombres, la verdad me golpeó como un mazazo. Durante las semanas posteriores, comencé a reconstruir en mi mente fragmentos del pasado que había ignorado durante años. Esos fines de semana en los que se ausentaba supuestamente para trabajar y regresaba con una serenidad sospechosa, como si acabara de disfrutar de unas vacaciones paradisíacas. Esas llamadas telefónicas que interrumpía abruptamente en cuanto yo hacía mi aparición en la habitación, esos viajes de negocios que se prolongaban inexplicablemente, esas llegadas tardías a casa, aderezadas con excusas poco convincentes sobre el tráfico infernal o reuniones urgentes de última hora. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en la más completa ceguera? Una tarde, mientras me dedicaba a ordenar el closet, descubrí una caja de zapatos escondida estratégicamente detrás de sus trajes. En su interior, hallé fotografías de él en compañía de una mujer pelirroja, joven y de una belleza deslumbrante. Se veían felices, abrazados en playas que yo jamás había pisado, en restaurantes elegantes donde nunca me había invitado a cenar. En una de las instantáneas, ella lucía un anillo que resplandecía bajo la luz del sol. En otra, aparecían brindando con copas de champán. Al reverso de una de las fotografías, escrito con la inconfundible letra de Héctor, podía leerse: «Mi Jimena, mi amor verdadero». Mazatlán, marzo de 2024. Marzo, el mes pasado. Su viaje entre hombres. Me desplomé sobre el borde de la cama, aferrando esas fotografías con la misma fuerza con la que un detective sujetaría las pruebas incriminatorias de un crimen. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escuchar su eco resonando en mis oídos. 38 años. 38 años de mi vida entregados sin reservas a un hombre que llevaba una doble vida. ¿Qué? Está bien. Paso en la tarde después del trabajo. Pero mamá, por favor, no hagas un escándalo hasta que yo llegue. Colgué sintiéndome peor que antes. Incluso para hablar con mi propio hijo tenía que pedir permiso y justificar mi dolor. Llamé a Patricia, mi hija menor. Ella siempre había sido más cercana a mí, más comprensiva. Mamá, ¿qué pasó? Le expliqué la situación con más detalle. Patricia me escuchó en silencio, pero cuando terminé su respuesta me partió el corazón.
Mamá, ¿estás completamente segura? Es que papá nunca me pareció capaz de algo así. Patty, tengo las fotos aquí conmigo, los mensajes, los documentos de la casa. Es que mira, mamá, no quiero sonar cruel, pero ustedes ya llevan muchos años juntos. Es normal que papá necesite, no sé, aire fresco. Tal vez si tú trataras de arreglarte más, de ser menos como eres ahora, menos como soy ahora. Ay, mamá, ya sabes, menos quejumbrosa, menos pegajosa. Los hombres necesitan espacio. Tal vez si le dieras más libertad, él no buscaría otras cosas. Menos quejumbrosa, menos pegajosa. Mi hija me estaba culpando por la infidelidad de su padre. Antes de saber los detalles completos. Patricia, él falsificó mi firma para vender mi casa. Mamá, ¿no estarás interpretando mal los papeles? Tú nunca fuiste muy buena para entender documentos legales. Nunca fui buena. Como si 40 años de manejar el presupuesto familiar, de pagar las cuentas, de resolver los problemas cotidianos, no me hubieran enseñado nada. Patty, necesito que vengas. Mamá, no puedo. Tengo mucho trabajo esta semana. Además, creo que deberías calmarte un poco antes de hacer acusaciones tan serias. Y si hablas con papá con tranquilidad, tal vez hay una explicación. Colgó sin despedirse, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de vacío en el estómago que no tenía que ver con el hambre. Diego llegó esa tarde con cara de pocos amigos, como si cumplir con una obligación familiar fuera una carga demasiado pesada para él. Se sentó en la sala con los brazos cruzados mientras yo le mostraba las fotografías. Mira, mi hijo, esta es de marzo. Cuando me dijo que iba con ustedes a pescar. Diego tomó las fotos con desgana, las miró apenas unos segundos y las dejó sobre la mesa. Mamá, estas fotos pueden ser de cualquier momento. Tal vez son viejas. Tienen fecha. Diego, mira la que está atrás. Las fechas se pueden falsificar, mamá. Además, ¿cómo obtuviste estas fotos? ¿Estuviste espiando a papá? Las encontré en su closet. O sea, que estuviste revisando sus cosas sin permiso. Me miró con reprobación. Como si yo fuera la criminal. Mamá, eso no está bien. El matrimonio necesita confianza. Confianza. Diego, tu padre tiene una amante desde hace años. Supuestamente tiene una amante. Hasta ahora lo único que veo son fotos que pueden tener cualquier explicación y una mamá que está espiando a su esposo. Le mostré los mensajes del teléfono, los documentos de la casa, los extractos bancarios. Con cada prueba que le presentaba, Diego encontraba una justificación o minimizaba su importancia. Los mensajes pueden ser malinterpretados. Tal vez es solo una amistad y tú estás leyendo cosas que no son. Diego dice, te amo. Habla de planes juntos, de nuestro plan. Mamá, hoy en día la gente dice, te amo por cualquier cosa. No significa lo que significaba antes. Cuando le mostré los papeles de la casa, su reacción me dolió más que todo lo anterior. Mamá, tal vez papá pensó que era mejor no preocuparte con estos asuntos legales. Tú nunca fuiste buena para estas cosas. Tal vez solo quería protegerte. Protegerme falsificando mi firma. ¿Estás segura de que la falsificó? A lo mejor firmaste y no te acuerdas. Últimamente te he notado un poco despistada. Otra vez cuestionando mi cordura, mi memoria, mi capacidad de entender mi propia vida. Diego, yo sé lo que firmé y lo que no firmé. Mira, mamá, dijo levantándose del sillón con impaciencia. Creo que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Papá ha trabajado toda su vida para darnos lo mejor. Ha sido un buen esposo, un buen padre. No voy a juzgarlo por algunas fotos que pueden tener 1000 explicaciones. Un buen esposo, un buen padre. Diego, ¿dónde estaba tu padre cuando te enfermabas de niño? ¿Quién se levantaba en las madrugadas a cuidarte? ¿Quién vendió sus joyas para pagarte la universidad? Ay, mamá, ya con el drama de siempre. Sí, tú hiciste muchas cosas, pero papá también. Él trabajó para mantenernos a todos. Yo también trabajé. Cuide de esta casa, de ustedes, de él. Eso no es trabajo real, mamá. No es lo mismo que salir todos los días a ganarse la vida. No es trabajo real. Mi propio hijo, a quien había criado con mis manos, me decía que mi vida entera no había sido trabajo real. Mira, continuó Diego. Mi consejo es que hables con papá como adultos civilizados. Si hay problemas en su matrimonio, busquen terapia de pareja. Pero por favor,
No me metas en medio de sus conflictos, Diego. Él me está robando mi casa. Mamá, basta ya. Si papá hace algo con la casa, será por el bien de los dos. Él sabe de finanzas, él entiende de inversiones. Confía en él como has confiado toda la vida. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. Y mamá, un consejo, si quieres salvar tu matrimonio, tal vez deberías preguntarte qué puedes cambiar tú. Los hombres no buscan afuera cuando están felices en casa. Sus palabras se quedaron flotando en el aire después de que se fuera, como el humo tóxico de algo que se está quemando. Mi propio hijo me había dicho que la infidelidad de su padre era culpa mía. Esa noche llamé a Fernanda, mi nuera, pensando que tal vez una mujer entendería mejor mi situación. Elena, mira, yo prefiero no meterme en problemas entre ustedes. Me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería evitar comprometerse. Pero si me permites un consejo, creo que a veces las esposas vemos enemigos donde no los hay. Los hombres necesitan sus espacios, sus amistades. Tal vez Héctor solo necesita sentirse valorado. Fernanda, él tiene una relación con otra mujer. Ay, suegra. Pero, ¿está usted completamente segura? Es que don Héctor siempre me ha parecido un hombre muy correcto, muy dedicado a su familia. ¿Tengo pruebas, Fernanda? Mire, suegra, yo sé que a cierta edad las mujeres nos ponemos más sensibles, más suspicaces. Es normal, son los cambios hormonales. Tal vez debería consultar con un doctor. Cambios hormonales. Sensible, suspicaz. Hasta mi nuera tenía una explicación médica para mi dolor. ¿Sabe qué le aconsejo? Que se arregle bonito, que le prepare sus comidas favoritas, que sea más cariñosa con él. Los hombres son como niños, necesitan que los consientan. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de hablar con una extraña, la mujer que había entrado a mi familia, que comía en mi mesa, que había recibido mi dinero prestado. Me estaba dando consejos sobre cómo ser mejor esposa para el hombre que me estaba traicionando. Esa noche, sola en mi cocina, comprendí algo que me heló la sangre. No tenía aliados en mi propia familia. Todos habían tomado partido por Héctor sin siquiera conocer la verdad completa. Todos preferían mantener la paz familiar antes que defender mi dignidad. Todos encontraban más fácil culparme a mí que enfrentar la realidad de que el patriarca de la familia era un mentiroso y un ladrón. Me serví un té de manzanilla y me quedé allí viendo cómo la noche se tragaba los últimos restos de luz del día. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completamente sola. No tenía esposo, no tenía hijos, no tenía familia que me creyera o me defendiera. Pero algo extraño había comenzado a crecer dentro de mí. Una pequeña llama de rabia que se alimentaba de cada humillación, de cada descrédito, de cada vez que me habían hecho sentir loca por confiar en mis propios ojos y mi propia experiencia. Si iba a estar sola en esta batalla, entonces tendría que aprender a pelear sola. Y por primera vez en 64 años esa idea no me daba miedo. Al día siguiente amaneció diferente, no porque hubiera cambiado algo en el mundo exterior, sino porque algo dentro de mí había despertado después de décadas de estar dormido. Me levanté antes que Héctor, como siempre, pero esta vez no fui a la cocina a prepararle café. Me quedé sentada en el borde de la cama, viendo cómo dormía con esa expresión pacífica de quien no tiene remordimientos. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Instintivamente alargué la mano para silenciarlo, como había hecho miles de veces para que no se despertara. Pero me detuve. ¿Por qué? ¿Por qué seguía protegiéndolo? Incluso ahora que sabía la verdad, dejé que sonara hasta que él se despertó molesto. Elena, ¿por qué no apagas ese maldito teléfono? No es mi teléfono. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es tuyo. Apágalo tú. Me miró extrañado, como si hubiera dicho algo en otro idioma. Durante 4 décadas yo había sido su secretaria personal, su asistente no remunerada que se encargaba de todos los detalles molestos de la vida cotidiana. Se levantó refunfuñando y contestó el teléfono. Por su tono de voz, supe inmediatamente que era ella. Jimena, su amor verdadero. No, mi vida, no puedo hablar ahora. Sí, ya casi tengo todo listo. Esta noche te llamo. Colgó y se dirigió al baño sin mirarme. Pero yo no aparté la vista. Lo observé como si lo viera por primera vez. Un hombre de 65 años con panza, canas mal teñidas y la arrogancia de quien cree que el mundo le debe algo. ¿Qué había visto en él? ¿Cuándo había dejado de amarlo? Y había comenzado simplemente a soportarlo por costumbre. Cuando salió del baño, ya vestido para el trabajo,
me encontró todavía sentada en la cama. ¿No vas a hacer el desayuno?, preguntó con ese tono de fastidio que usaba cuando algo interrumpía su rutina. No, ¿cómo que no? No voy a hacer el desayuno ni hoy, ni mañana, ni nunca más. Se quedó parado en el marco de la puerta con la corbata a medio anudar, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Elena, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Estoy bien, mejor que nunca. De hecho, me levanté y me puse mi bata. Si tienes hambre, puedes hacerte tu propio desayuno. Hay huevos en el refrigerador. Mi propio desayuno. Elena, ¿te volviste loca? Yo trabajo. Yo mantengo esta casa. Tú trabajas. Lo interrumpí. Y yo también, pero mi trabajo aquí termina hoy. Salí de la recámara dejándolo con la palabra en la boca. Por primera vez en 38 años, Héctor Gutiérrez tuvo que hacerse su propio café. Esa mañana, mientras él lidiaba con la cafetera que nunca había aprendido a usar, yo me senté en el patio a tomar el sol. No había hecho las camas, no había puesto la lavadora, no había planeado la comida del día, simple y sencillamente no había hecho nada de lo que debía hacer y se sentía maravilloso. El sol de abril calentaba mi cara mientras escuchaba a Héctor maldecir en la cocina porque no encontraba nada. Durante 4 décadas yo había sido el GPS invisible de esa casa, la que sabía dónde estaba cada cosa, la que mantenía todo funcionando sin ruido ni aspavientos. Ahora él tendría que aprender a navegar por su propio hogar. Elena, ¿dónde están mis camisas blancas? En tu closet, respondí sin moverme de mi silla. No las encuentro. Entonces búscalas mejor. No me las vas a sacar. No. Se fue a trabajar sin desayunar, con una camisa arrugada y una cara de furia que me llenó de una satisfacción extraña. Por primera vez en décadas las consecuencias de su desorganización eran problema suyo, no mío. Pero la verdadera liberación llegó esa tarde, cuando decidí ir al banco. Durante todos nuestros años de matrimonio, Héctor había manejado las finanzas importantes mientras yo me encargaba del dinero del día a día. Él tenía las cuentas de ahorro, las inversiones, los seguros. Yo tenía una cuenta de cheques para los gastos de la casa y del súper. Nunca había cuestionado este arreglo porque confiaba en él, porque creía que trabajábamos en equipo hacia objetivos comunes. ¡Qué estúpida había sido! Entré al Banco Azteca de la avenida López Mateos con las piernas temblando, pero con la cabeza muy clara. La ejecutiva que me atendió era una mujer joven de unos 30 años con una sonrisa profesional y paciencia infinita. Señora, ¿en qué podemos ayudarla? Quiero abrir una cuenta de ahorros solo a mi nombre. Por supuesto. ¿Va a ser individual o mancomunada con su esposo? Individual, solo mía. Mientras llenaba los formularios, sentí una emoción extraña. Era la primera cuenta bancaria que abría en 40 años, la primera decisión financiera que tomaba sin consultar con nadie. Mi firma en el contrato no era falsificada, no era coaccionada, no era influenciada, era mía. Deposité los 3.000 pesos que tenía ahorrados de mi venta de tamales en la época navideña. No era mucho dinero, pero era mío. Cada peso había sido ganado con mis propias manos, sin depender de nadie. La ejecutiva me entregó mi tarjeta de débito nueva. Señora Gutiérrez, su cuenta está activa. ¿Necesita alguna información adicional? Sí, dije sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué necesito hacer para cambiar mi estado civil en todos mis documentos si me divorcio? Me explicó el proceso con esa eficiencia amable de quien ha visto muchas vidas cambiar de rumbo en su escritorio. Divorcio. La palabra que había evitado pensar durante meses ahora sonaba natural en mis labios. Esa noche, cuando Héctor llegó a casa esperando encontrar la cena lista, me encontró sentada en la sala leyendo una revista. ¿Y la comida? No hice comida. Elena, ¿qué te está pasando? Llevas todo el día comportándote como loca. No estoy loca, Héctor. Estoy despierta por primera vez en 40 años. Estoy completamente despierta. Me miró con una mezcla de confusión y molestia. Mira, si estás enojada por lo de anoche, podemos hablar, pero no puedes usar estas rabietas para llamar mi atención. Rabietas. Así llamaba a mi despertar. No es una rabieta, es una decisión. Ya no voy a cocinar para ti, ni lavar tu ropa, ni limpiar después de ti. Ya no voy a vivir como tu sirvienta no remunerada. Mi sirvienta. Elena, eres mi esposa. Fui tu esposa. Ahora soy una mujer que finalmente entendió que merece respeto. Se acercó a mí con esa expresión condescendiente que ponía cuando quería calmar mis exageraciones. Mi amor, estás alterada.
Sé que estos cambios de humor son normales a tu edad, pero no me toques. Se detuvo en seco. Durante 4 décadas jamás le había dicho que no me tocara. Elena, y no me digas mi amor. Guardas ese nombre para Jimena. ¿Recuerdas? Yo soy solo la vieja que te estorbaba. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo real de que su mundo controlado se estuviera desmoronando. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Y también sabes que ya no me puedes seguir tratando como una idiota. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sin tocarnos, sin hablarnos, como 2 extraños que casualmente compartían el mismo espacio. Pero yo dormí mejor que en años. Por primera vez en décadas no me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal, por qué mi esposo parecía tan infeliz conmigo, como podía ser mejor esposa. En lugar de eso, me quedé dormida planeando mi nueva vida. Una vida donde nadie me llamaría loca por confiar en mis propios ojos. Una vida donde mis sentimientos serían válidos sin necesitar la aprobación de nadie. Una vida donde Elena Gutiérrez existiría por derecho propio, no como un apéndice de alguien más. Al día siguiente, Héctor se levantó temprano, claramente esperando que yo hubiera recapacitado durante la noche y volviera a ser la Elena obediente de siempre. Se llevó una sorpresa. No solo le hice el desayuno. Me había levantado aún más temprano que él y había salido a caminar por el Parque Agua Azul. Hacía años que no caminaba sola, sin prisa, sin una lista mental de tareas esperándome en casa. Los vendedores de esquites ya estaban preparando sus carritos. Las señoras que hacían ejercicio en grupo reían y platicaban mientras se movían al ritmo de la música. Me senté en una banca bajo un árbol de jacarandá y observé la vida suceder a mi alrededor. Familias desayunando juntas, parejas que se tomaban de la mano, niños corriendo con esa energía pura que solo tienen los que no conocen todavía las desilusiones del mundo adulto. Y por primera vez en años no sentí envidia. No me dolió ver lo que no tenía porque finalmente entendía algo fundamental. No se puede extrañar algo que nunca existió. Realmente mi matrimonio había sido una ilusión. Mi familia perfecta había sido un espejismo. Durante 4 décadas había estado persiguiendo la sombra de algo que solo existía en mi imaginación. Pero ahora tenía algo real, libertad. Tenía una cuenta de banco con mi nombre. Tenía una mañana sin obligaciones. Tenía el sol calentando mi piel y la certeza absoluta de que merecía más de lo que había estado recibiendo. Cuando regresé a casa 2 horas después, encontré a Héctor esperándome en la sala con cara de funeral. Elena, tenemos que hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, Héctor. A menos que quieras confesarme la verdad sobre Jimena y pedirme perdón, pero sospecho que tu orgullo no te lo va a permitir. Elena, no me digas. Elena, dime, señora Gutiérrez. El trato informal se acabó entre nosotros y subí a mi cuarto dejándolo allí por primera vez en su vida, sin saber qué hacer para recuperar el control sobre mí. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Héctor probó todas sus tácticas: la manipulación emocional, el chantaje, la culpa, la ira. Cada mañana esperaba encontrar a la Elena, sumisa de siempre, y cada día se topaba con una mujer que ya no reconocía. Dejó de llegar a casa a la hora de la cena, probablemente para demostrarme que podía vivir sin mí. Yo aprovechaba esas tardes para leer los libros que había comprado en la librería del centro, para ver las telenovelas que a él no le gustaban, para llamar a mi prima Esperanza en Mérida y platicar durante horas sin que nadie me dijera que estaba gastando en tonterías. El viernes por la noche llegó borracho. Lo escuché tropezarse en la sala, derribar algo, maldecir. No bajé a ayudarlo como habría hecho antes. Que se las arreglara solo con su borrachera, igual que yo me las había arreglado sola con mi dolor durante tantos años. Subió a la recámara tambaleándose y se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa. Elena, Elena, ven acá, murmuró con esa voz pastosa del alcohol. Necesito decirte algo. ¿Qué necesitas decirme? Que tal vez me equivoqué. Tal vez podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Héctor? Esto, nosotros, nuestro matrimonio se incorporó con dificultad y trató de enfocar sus ojos en mí. Puedo terminar con esa cosa. Con esa tontería. Podemos empezar de nuevo. Esa cosa, esa tontería, Héctor, esa cosa es tu relación de 2 años con otra mujer. Esa tontería es el plan que tenías para robarme mi casa. No te iba a robar nada. Solo necesitábamos el dinero para un negocio. Después te iba a dar tu parte. Mentiras. Aún borracho, seguía mintiéndome y el departamento en Puerto Vallarta, eso también era parte del negocio. Se quedó callado, incluso en su estado de ebriedad, sabía que no tenía excusa para eso. Mira,
Elena, yo sé que la regué, pero podemos solucionarlo. Tú solo tienes que volver a ser como antes. Como antes. ¿Cuándo? Como la idiota que no se daba cuenta de nada. Como la sirvienta que trabajaba gratis. Como la mujer invisible que solo existía para tu comodidad. No digas eso. Tú eres importante para mí. Si fuera importante para ti, no me habrías traicionado durante 2 años. Si fuera importante para ti, no habrías falsificado mi firma. Si fuera importante para ti, me habrías incluido en las decisiones de nuestra vida. Se acostó de nuevo y cerró los ojos. Estás muy alterada. Mañana hablamos cuando estés más calmada, más calmada. Como si mi dignidad fuera una histeria que se curara con tiempo. El sábado por la mañana, Héctor despertó con una cruda monumental y el recuerdo borroso de nuestra conversación nocturna. Bajó a la cocina esperando encontrar el desayuno listo y remedios para su dolor de cabeza. En cambio, me encontró vestida de domingo con mi bolsa en la mano, lista para salir. ¿A dónde vas tan temprano? Voy a misa y después a comer con doña Carmen, mi vecina. Ya no tengo por qué darte explicaciones de mis actividades. ¿Vas a volver la comida? No voy a hacer comida. No hoy, ni mañana, ni nunca más. Si tienes hambre, llama a Jimena. Tal vez ella cocine para ti. Su cara se puso roja de coraje. Elena, ya basta de tonterías. Si quieres que termine con ella, lo hago. Pero tienes que dejar este berrinche. Berrinche. Mi despertar era un berrinche. No quiero que termines con ella, Héctor. De hecho, espero que sean muy felices juntos. Pero van a tener que ser felices sin mi casa y sin mi dinero. Tu dinero, Elena. Todo lo que tenemos lo construimos juntos. Juntos. Héctor, tú construiste tu carrera mientras yo construía tu comodidad. Tú ahorraste en cuentas secretas mientras yo me quedé sin un peso propio durante 40 años. No hay nada junto en esta relación. Salí de la casa sintiendo por primera vez en décadas que tenía el control de mi propio destino. En la misa de 11 en la parroquia de San José, donde me había casado hace tantos años, no recé por mi matrimonio como siempre había hecho. En cambio, le di gracias a Dios por haberme dado la fuerza para despertar. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me recibió con un caldo de pollo y una paciencia infinita para escuchar mi historia completa. Al final, cuando terminé de contarle todo, se quedó callada un momento. Elena, mi hija, yo siempre sospeché que algo no andaba bien. Héctor salía mucho. Llegaba muy contento algunas noches, como si hubiera estado en fiesta. Pero nunca me atreví a decirte nada. ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería ser yo la que te rompiera el corazón y porque sabía que no me ibas a creer hasta que estuvieras lista para ver la verdad. Tenía razón. Hasta hace una semana yo habría encontrado justificaciones para cualquier cosa que me hubieran dicho sobre Héctor. ¿Y ahora qué vas a hacer, mi hija? Voy a divorciarme y voy a recuperar mi casa. Doña Carmen sonrió. Órale, Elena, por fin despertaste. Regresé a casa al atardecer. Héctor estaba en la sala viendo televisión con una cerveza en la mano como si fuera un día normal, pero cuando me vio entrar, su expresión cambió. Elena, tenemos que hablar seriamente. Sí, tienes razón, tenemos que hablar. Me senté frente a él, pero no en mi lugar habitual de la esquina del sofá, donde siempre me había hecho pequeñita para no molestarlo. Me senté en la silla individual frente a él, mirándolo directamente. He tomado una decisión, Héctor. Me voy a divorciar de ti. ¿Divorciarte, Elena? No puedes divorciarte. Llevamos 40 años juntos. Exactamente. 40 años donde tú tuviste una esposa y yo tuve un patrón. Se acabó. Se levantó del sofá agitado. Elena, ¿estás loca? Divorciarte a los 64 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Tú no sabes ni manejar tus propios asuntos. Voy. Está bien. Iré por la tarde, después del trabajo. Pero, mamá, por favor, no armes un escándalo hasta que yo llegue. Corté la llamada sintiéndome incluso peor que antes. Hasta para hablar con mi propio hijo tenía que pedir permiso y justificar mi dolor. Entonces, marqué el número de Patricia, mi hija menor. Ella siempre había sido más cercana a mí, más comprensiva. Mamá, ¿qué ha pasado? Le expliqué la situación con lujo de detalles, tratando de ser lo más objetiva posible. Patricia me escuchó en completo silencio, sin interrumpir ni una sola vez, pero cuando terminé de hablar, su respuesta me destrozó el corazón. Mamá,
¿Estás completamente segura de todo esto? Es que papá nunca me ha parecido capaz de algo así. Patty, tengo las fotos aquí conmigo, los mensajes que intercambiaron, los documentos de la casa donde se falsificó mi firma. Es que, mira, mamá, no quiero que esto suene cruel, pero ustedes ya llevan muchísimos años juntos. Es normal que papá necesite, no sé, un poco de aire fresco, una bocanada de libertad. Tal vez si tú trataras de arreglarte un poco más, de ser menos. Menos como eres ahora, menos como soy ahora. Ay, mamá, ya sabes, menos quejumbrosa, menos pegajosa. Los hombres necesitan su espacio, necesitan sentirse libres. Tal vez si le dieras más libertad, él no andaría buscando otras cosas afuera. Menos quejumbrosa, menos pegajosa. Increíble. Mi propia hija me estaba culpando por la infidelidad de su padre. Y todo esto, antes siquiera de conocer todos los detalles, antes de comprender la magnitud de la traición. Patricia, él falsificó mi firma para vender mi casa, mi casa. Mamá, ¿no estarás interpretando mal los papeles? Tú nunca has sido muy buena para entender documentos legales. Nunca fui buena. Como si 40 años de administrar el presupuesto familiar, de pagar las cuentas, de resolver los problemas cotidianos de la casa no me hubieran enseñado nada. Como si no fuera capaz de entender algo tan simple como un contrato de compraventa. Patty, necesito que vengas a verme. Necesito tu apoyo. Mamá, no puedo. Tengo muchísimo trabajo esta semana, lo sabes. Además, creo que deberías calmarte un poco antes de hacer acusaciones tan serias. Y si hablas con papá con tranquilidad, tal vez. Tal vez haya una explicación lógica para todo esto. Cortó la llamada sin siquiera despedirse, dejándome con el teléfono en la mano y una horrible sensación de vacío en el estómago, un vacío que nada tenía que ver con el hambre. Era un vacío existencial, la certeza de que estaba completamente sola. Diego llegó esa misma tarde con una cara de pocos amigos, como si el simple hecho de cumplir con una obligación familiar fuera una carga demasiado pesada para él. Se sentó en la sala con los brazos cruzados, adoptando una postura defensiva, mientras yo le mostraba las fotografías. Mira, mi hijo, esta foto es de marzo. Justo cuando tu padre me dijo que iba con ustedes a pescar. Diego tomó las fotos con desgana, las miró apenas unos segundos, sin prestarles verdadera atención, y las dejó caer sobre la mesa como si fueran un objeto contaminado. Mamá, estas fotos pueden ser de cualquier momento. Tal vez son viejas, ¿cómo lo sabemos? ¿Tienen fecha, Diego? Mira la que está en la parte de atrás, ahí está la fecha. Las fechas se pueden falsificar, mamá. Además, ¿cómo obtuviste estas fotos? ¿Estuviste espiando a papá? Las encontré en su closet, escondidas entre su ropa. O sea, que estuviste revisando sus cosas sin su permiso. Me miró con reprobación, con una expresión de absoluto desprecio, como si yo fuera la criminal en toda esta historia. Mamá, eso no está bien. El matrimonio necesita confianza, respeto a la privacidad. ¿Confianza? Diego, tu padre tiene una amante desde hace años. Supuestamente tiene una amante. Hasta ahora, lo único que veo son unas cuantas fotos que pueden tener cualquier explicación y a una mamá que está espiando a su esposo, invadiendo su intimidad. Entonces, le mostré los mensajes de su teléfono celular, los documentos de la casa donde se evidenciaba la falsificación de mi firma, los extractos bancarios que demostraban sus movimientos fraudulentos. Pero con cada prueba que le presentaba, Diego encontraba una justificación lógica o minimizaba su importancia, restándole valor a la evidencia. Los mensajes se pueden malinterpretar fácilmente. Tal vez es solo una amistad y tú estás leyendo cosas que no son, mamá. Diego dice te amo. Habla de planes juntos, de nuestro plan. Mamá, hoy en día la gente dice te amo por cualquier cosa. Ya no significa lo que significaba antes. Las palabras han perdido su valor. Pero cuando le mostré los papeles de la casa, su reacción me dolió más que todo lo anterior, porque en ese momento sentí que mi propio hijo me estaba dando la espalda. Mamá, tal vez papá pensó que era mejor no preocuparte con estos asuntos legales. Tú nunca fuiste buena para estas cosas, siempre has sido un poco ingenua. Tal vez solo quería protegerte, evitarte problemas. ¿Protegerme falsificando mi firma? ¿Estás segura de que la falsificó? A lo mejor firmaste y no te acuerdas. Últimamente te he notado un poco despistada, olvidadiza. Otra vez cuestionando mi cordura, mi memoria, mi capacidad de entender mi propia vida. ¿Acaso me estaban volviendo loca? Diego, yo sé perfectamente lo que firmé y lo que no firmé. Mira,
Mamá, dijo levantándose del sillón con impaciencia, creo que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Papá ha trabajado toda su vida para darnos lo mejor. Ha sido un buen esposo, un buen padre. No voy a juzgarlo por unas cuantas fotos que pueden tener 1000 explicaciones. ¿Un buen esposo, un buen padre? Diego, ¿dónde estaba tu padre cuando te enfermabas de niño? ¿Quién se levantaba en las madrugadas a cuidarte, a darte medicina? ¿Quién vendió sus joyas, sus recuerdos más preciados, para pagarte la universidad? Ay, mamá, ya vas a empezar con el drama de siempre. Sí, tú hiciste muchas cosas por nosotros, pero papá también. Él trabajó incansablemente para mantenernos a todos, para que no nos faltara nada. Yo también trabajé. Cuidé de esta casa, de ustedes, de él. Eso no es trabajo real, mamá. No es lo mismo que salir todos los días a ganarse la vida, enfrentar el mundo exterior. No es trabajo real. Mi propio hijo, a quien había criado con mis manos, me decía que mi vida entera no había sido trabajo real. Mira, continuó Diego, mi consejo es que hables con papá como adultos civilizados. Si hay problemas en su matrimonio, busquen terapia de pareja. Pero por favor, no me metas en medio de sus conflictos, no me obligues a tomar partido. Diego, él me está robando mi casa, ¿entiendes la gravedad de la situación? Mamá, basta ya. Si papá hace algo con la casa, será por el bien de los dos, tenlo por seguro. Él sabe de finanzas, él entiende de inversiones. Confía en él como has confiado toda la vida. Se dirigió hacia la puerta, dispuesto a marcharse, pero antes de salir se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de reprobación y lástima. Y mamá, un consejo más, si de verdad quieres salvar tu matrimonio, tal vez deberías preguntarte qué puedes cambiar tú. Los hombres no buscan afuera lo que ya tienen en casa cuando son felices, ¿entiendes? Sus palabras se quedaron flotando en el aire después de que se fuera, como el humo tóxico de algo que se está quemando lentamente, contaminando todo a su paso. Mi propio hijo me había dicho que la infidelidad de su padre era culpa mía, que yo era la responsable de su desdicha. Esa noche, desesperada y sintiéndome completamente sola, llamé a Fernanda, mi nuera, pensando que tal vez una mujer entendería mejor mi situación, que mostraría un poco de empatía ante mi dolor. Elena, mira, yo prefiero no meterme en problemas entre ustedes. Me dijo con esa voz dulce y melosa que usaba cuando quería evitar comprometerse, cuando no quería involucrarse en situaciones incómodas. Pero si me permites un consejo, creo que a veces las esposas vemos enemigos donde no los hay. Los hombres necesitan sus espacios, sus amistades, sus hobbies. Tal vez Héctor solo necesita sentirse valorado, reconocido por todo lo que hace por la familia. Fernanda, él tiene una relación con otra mujer, ¿no entiendes? Ay, suegra. Pero, ¿está usted completamente segura de eso? Es que don Héctor siempre me ha parecido un hombre muy correcto, muy dedicado a su familia, un ejemplo a seguir. Tengo pruebas, Fernanda. Tengo fotos, mensajes, documentos. Mire, suegra, yo sé que a cierta edad las mujeres nos ponemos más sensibles, más suspicaces, más propensas a exagerar las cosas. Es normal, son los cambios hormonales, la menopausia. Tal vez debería consultar con un doctor, para que le dé algo que le ayude con esos cambios de humor. Cambios hormonales. Sensible, suspicaz. Increíble. Hasta mi nuera tenía una explicación médica para mi dolor, una forma de invalidar mis sentimientos, de hacerme sentir como si estuviera loca. ¿Sabe qué le aconsejo? Continuó Fernanda, como si nada estuviera pasando. Que se arregle bonito, que le prepare sus comidas favoritas, que sea más cariñosa con él, que lo consienta. Los hombres son como niños, necesitan que los apapachen, que los hagan sentir importantes. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de hablar con una extraña, con una persona que no conocía en absoluto. Era la mujer que había entrado a mi familia hacía algunos años, la que comía en mi mesa, la que había recibido mi dinero prestado en momentos de necesidad. Esa mujer me estaba dando consejos sobre cómo ser una mejor esposa para el hombre que me estaba traicionando, para el hombre que me estaba robando mi casa. Esa noche, completamente sola en mi cocina, rodeada de los fantasmas del pasado, comprendí algo que me heló la sangre, algo que me dejó sin aliento. No tenía aliados en mi propia familia. Todos, absolutamente todos, habían tomado partido por Héctor sin siquiera conocer la verdad completa, sin escuchar mi versión de la historia. Todos preferían mantener la paz familiar, aunque eso significara ignorar mi dolor y validar la traición. Todos encontraban más fácil culparme a mí, hacerme responsable de la situación,
que enfrentar la cruda realidad de que el patriarca de la familia era un mentiroso, un estafador y un adúltero. Me serví una taza de té de manzanilla, buscando un poco de consuelo en su tibio aroma, y me quedé allí sentada, en silencio, viendo cómo la noche se tragaba lentamente los últimos restos de luz del día. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completamente sola, desamparada, sin nadie a quien recurrir. No tenía esposo. Aprender. Ya abrí mi propia cuenta de banco. Ya encontré un abogado. Ya empecé a vivir sin depender de ti. Y adivina qué, no he muerto. Un abogado. Ya fuiste con un abogado. Sí, el licenciado Morales en el centro. Muy bueno, muy preparado. Ya revisó todos los documentos que le llevé. La cara de Héctor se puso pálida. ¿Qué documentos? Las fotos de tu amante, los mensajes de tu teléfono, los papeles falsificados de la casa, los estados de cuenta de tus cuentas secretas. Elena, tú no puedes. Eso es invasión a la privacidad. Invasión a la privacidad. Héctor, ¿soy tu esposa o era tu esposa? Tengo derecho a saber qué hacías con nuestro dinero y nuestra propiedad. Se sentó de nuevo, esta vez sin la seguridad arrogante de siempre. ¿Qué te dijo el abogado? Que tengo un caso sólido. Que la casa es mía porque la heredé antes del matrimonio. Que falsificar mi firma es un delito. Que ocultar bienes durante el matrimonio también es ilegal. Elena, por favor, piénsalo bien. Si nos divorciamos, vas a quedar sola. Sin familia, sin dinero, sin nada. Héctor, ya estoy sola. He estado sola durante años mientras tú construías tu vida secreta con otra mujer. La diferencia es que ahora voy a estar sola con dignidad. ¿Y los niños? ¿Qué van a decir Diego y Patricia? Los niños son adultos. Ya tomaron su decisión cuando me dijeron que estaba loca y que la culpa de tu infidelidad era mía. Ahora les toca vivir con las consecuencias de haber escogido a un mentiroso sobre su madre. Héctor se quedó callado por unos minutos. Después, con una voz que nunca le había escuchado, me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Lo miré a los ojos a ese hombre con quien había compartido mi vida entera, quien había sido mi primer amor, el padre de mis hijos. Mi compañero durante 4 décadas y sentí nada, ni amor, ni odio, ni nostalgia, solo una inmensa paz. No, Héctor, no hay nada que puedas hacer porque el daño no está en lo que hiciste ahora. El daño está en los 40 años que me hiciste sentir que no era suficiente, que no merecía respeto, que mi único valor estaba en lo que podía hacer por ti. Elena, no terminé. El daño está en que cuando descubrí tu traición, tu primer instinto fue hacerme creer que estaba loca. El daño está en que prefieres destruirme antes que reconocer que te equivocaste. Me levanté de la silla. El lunes voy a presentar la demanda de divorcio. Tienes derecho a buscar tu propio abogado y tienes derecho a llevarte tu ropa y tus cosas personales. Todo lo demás se queda aquí en mi casa. Elena, por favor. Buenas noches, Héctor. Que duermas bien. Por primera vez en 40 años, yo sí voy a hacerlo. El lunes por la mañana, cuando Héctor se levantó para irse al trabajo, yo ya no estaba en casa. Me había levantado antes del amanecer y había salido a caminar por las calles vacías de Guadalajara. Viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, los panaderos abrían sus locales llenando el aire con el aroma a pan dulce recién horneado. Los barrenderos terminaban su turno nocturno. Los primeros camiones comenzaban a transitar por Avenida Revolución, llevando trabajadores hacia sus empleos. Por primera vez en 4 décadas yo no tenía que preparar el desayuno de nadie, no tenía que planchar la camisa de nadie, no tenía que ser funcional para nadie más que para mí misma. Era una sensación tan extraña que casi me daba vértigo, como si hubiera pasado toda mi vida caminando con muletas y de pronto descubriera que tenía piernas propias. Llegué hasta el Parque Revolución y me senté en una banca bajo un fresno centenario. Saqué de mi bolsa el folder que había preparado la noche anterior, todos los documentos para el divorcio, las copias de las fotografías, los estados de cuenta impresos, las evidencias de la falsificación de mi firma. Mi nueva vida cabía en un folder manila de 20 pesos. A las 9 en punto estaba en el despacho del licenciado Morales. Era un hombre de unos 50 años, serio, pero amable, con la paciencia de quien ha visto muchas tragedias familiares y ha aprendido que cada persona necesita su tiempo para sanar. Señora Gutiérrez, ¿está completamente segura de que quiere proceder con la demanda? Completamente segura, licenciado. Le pregunto porque en casos como el suyo, muchas parejas intentan reconciliarse. A su edad, después de tantos años juntos. Licenciado, con todo respeto,
Mi edad es exactamente la razón por la cual no puedo perder más tiempo en un matrimonio que nunca fue real. A los 64 años, cada día que me queda es valioso. No voy a desperdiciar ni uno más viviendo una mentira. Firmé todos los papeles con mano firme. Mi nombre, Elena Gutiérrez Morales, aparecía en cada documento como demandante. Demandante. Una palabra que nunca había imaginado que se aplicaría a mí, pero que ahora llevaba como una medalla de honor. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso, licenciado? Con las evidencias que tenemos, especialmente la falsificación de documentos, calculo que entre 6 y 8 meses su esposo tendrá derecho a contratar su propio abogado y presentar su defensa. Pero, francamente, señora Gutiérrez, su caso es muy sólido. Salí del despacho sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas mejoraran solas, sino la esperanza activa de quien está construyendo activamente su propia solución. Mi siguiente parada fue el Salón de Belleza Esmeralda, en la Plaza del Sol. Hacía 3 años que no iba a un salón de belleza. Durante todo ese tiempo, yo misma me cortaba el cabello en casa, frente al espejo del baño con tijeras desafiladas, porque Héctor decía que gastar dinero en vanidades era irresponsable. ¿Qué vamos a hacer hoy?, me preguntó Yolanda, la estilista, una mujer alegre de unos 40 años con el cabello teñido de rojo intenso. Quiero cambiar completamente. Quiero verme como la mujer que soy ahora, no como la mujer que era antes. Yolanda me estudió con ojo profesional. ¿Qué tal si le damos movimiento al cabello? Un corte a los hombros con capas y podemos agregar algunos reflejos para darle vida a su color natural. 3 horas después, cuando me miré en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cabello gris tenía ahora tonos plateados que brillaban bajo las luces del salón. El corte enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía ver años más joven, pero más que eso, me hacía ver viva. ¿Le gusta?, preguntó Yolanda. Me encanta. Me siento hermosa. Está hermosa, señora. Se nota que está empezando una nueva etapa en su vida. May, ¿cómo sabía? Se notaba tanto mi transformación interna que hasta una extraña podía verlo. De ahí fui a Liverpool. Hacía años que no compraba ropa para mí, solo ocasionalmente alguna blusa o falda en el tianguis cuando la necesidad era absolutamente imperiosa. Siempre había considerado que gastar en mi apariencia era egoísta, que ese dinero podía usarse para cosas más importantes de la casa o la familia, pero ahora entendía que cuidar de mí misma no era vanidad, era respeto propio. Te probé vestidos, blusas de colores que nunca me había atrevido a usar, zapatos cómodos pero elegantes. En el probador, viendo mi reflejo con ropa nueva y mi cabello renovado, me di cuenta de que había estado vistiendo como una mujer invisible, con colores apagados y cortes que escondían mi figura en lugar de favorecerla. Compré 3 vestidos, 2 blusas, un pantalón de mezclilla de mi talla exacta y unos zapatos rojos que me enamoraron desde el primer momento, pero que jamás me habría atrevido a usar cuando era la esposa de Héctor. La dependienta, una chica joven y entusiasta, me dijo: «Señora, se ve radiante. ¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Es para el resto de mi vida». Esa tarde, cuando Héctor llegó a casa, me encontró en la sala leyendo una novela romántica que había comprado en la librería Gandhi. Llevaba puesto uno de mis vestidos nuevos, mis zapatos rojos y mi cabello brillaba bajo la luz de la lámpara. Se quedó parado en la entrada, mirándome como si fuera una extraña que hubiera invadido su casa. «Elena, hola, Héctor. ¿Te ves diferente?» «Soy diferente». Se acercó nerviosamente, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía muy rápido. «Elena, he estado pensando en lo que hablamos ayer». «Yo también he estado pensando y ya presenté la demanda de divorcio esta mañana». Su cara se descompuso. «¿Ya la presentaste?» Pero yo pensé que era solo una amenaza». «No fueron amenazas, Héctor, fueron promesas». «Elena, por favor, piénsalo. ¿Podemos ir a terapia de pareja? ¿Podemos terapia de pareja?» Lo miré con una mezcla de incredulidad y compasión. «Héctor, la terapia sirve cuando 2 personas quieren salvar algo que vale la pena salvar. Yo ya no quiero salvar este matrimonio porque finalmente entendí que nunca fue un matrimonio real». «¿Cómo puedes decir eso? Tuvimos hijos juntos, construimos una vida juntos. Tú construiste tu vida y yo la hice posible. Hay una diferencia». Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al patio. Las bugambilias que había plantado décadas atrás seguían floreciendo, más hermosas que nunca, ajenas al drama humano que se desarrollaba dentro de la casa. «¿Sabes qué me di cuenta hoy, Héctor?
Me di cuenta de que he pasado 40 años esperando que me amaras de la manera que yo te amaba, esperando que me valoraras como yo te valoraba, esperando que me respetaras como yo te respetaba. Me volteé a mirarlo, pero ya no voy a esperar más. Ya no voy a mendigar amor, ni respeto, ni consideración. Ya no voy a vivir como si fuera una carga en mi propia vida. Elena, yo te amo. No, Héctor, tú amas la comodidad que yo te proporcionaba. Amas tener a alguien que resuelva tu vida doméstica mientras tú vives tus aventuras. Pero eso no es amor, eso es conveniencia. Él se dejó caer en su sillón favorito. De repente se veía más viejo, más frágil. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vas a tener que aprender a vivir solo. Vas a tener que hacer tu propio desayuno, lavar tu propia ropa, limpiar tu propia casa. Vas a tener que ser responsable de tu propia vida como debiste haberlo sido siempre. No sé cómo hacer esas cosas, Elena. Entonces aprenderás. A los 65 años aún tienes tiempo para aprender nuevas habilidades. Esa noche cenamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero era un silencio diferente al que habíamos compartido durante años. No era el silencio cómplice de dos personas que se han quedado sin cosas que decirse. Era el silencio expectante de dos vidas que se están separando, cada una preparándose para tomar rumbos diferentes. Después de cenar, Héctor se fue a su estudio como siempre, pero esta vez no se encerró a planear su vida secreta con Jimena. Esta vez lo escuché haciendo llamadas desesperadas. Probablemente buscando abogado, probablemente explicándole a su amante que las cosas se habían complicado. Yo me fui a la recámara y me senté frente al tocador. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que finalmente había encontrado el camino de vuelta a sí misma. Mi cabello plateado brillaba, mi piel tenía color otra vez. Mis ojos habían recuperado esa chispa que creí perdida para siempre. Abrí el cajón donde guardaba las fotografías de la traición de Héctor, una por una fui rompiendo en pedazos pequeños, no por rabia, sino por liberación. Ya no necesitaba cargar con las pruebas de su infidelidad, porque ya no me definía como la mujer traicionada, me definía como la mujer que había encontrado la fuerza para decir basta. Los pedazos de las fotografías cayeron en el bote de basura como confeti de una celebración extraña, la celebración de mi propio renacimiento. 8 meses después, el día que el juez firmó mi sentencia de divorcio, no lloré, tampoco celebré, simplemente sentí una paz profunda, como cuando termina una tormenta larga y sale el sol entre las nubes. Salí del juzgado con mis papeles en la mano y caminé por el centro histórico de Guadalajara, respirando el aire de una mujer legalmente libre. La casa quedó completamente mía, como correspondía. Héctor tuvo que devolver el dinero que había robado de las cuentas secretas y pagar una indemnización por daños morales. No fue una cantidad enorme, pero fue suficiente para remodelar la cocina, arreglar el techo que se había estado goteando durante años y pintar toda la casa con los colores que siempre me habían gustado, pero que él consideraba demasiado alegres. Ahora las paredes de mi sala son de un amarillo suave que hace que la luz de la mañana baile por todos los rincones. La cocina tiene azulejos nuevos de talavera azul y blanca y un comedor pequeño, pero perfecto para una persona que finalmente ha aprendido a disfrutar su propia compañía. Héctor se fue a vivir con Jimena a un departamento rentado en Zapopan. Según me contó doña Carmen, que se entera de todo lo que pasa en el barrio, la relación duró apenas 3 meses después del divorcio. Resulta que Jimena era muy romántica cuando se trataba del hombre casado exitoso con casa propia, pero menos entusiasmada con el divorciado de 66 años, que tenía que empezar de cero, y además aprender a hacer sus propios huevos revueltos. No sentí satisfacción cuando me enteré de su ruptura. Tampoco sentí lástima. Simplemente me di cuenta de que Héctor ya no ocupaba espacio emocional en mi vida. Se había convertido en una anécdota del pasado, como esas historias que cuentas en las reuniones familiares sobre se acuerdan cuando, pero sin nostalgia, sin dolor, sin nada más que la distancia tranquila del tiempo. Mis hijos tardaron 4 meses en buscarme. Patricia fue la primera. Llegó una tarde de sábado sin avisar, con cara de circunstancia y un ramo de flores del súper. Mama, vengo a pedir perdón. La invité a pasar. Le serví café en las tazas nuevas que había comprado en Tonalá, unas preciosas de cerámica pintada a mano con diseños de pájaros. Perdón. ¿Por qué, mija? ¿Por no creerte? ¿Por hacerte sentir loca? ¿Por no estar de tu lado cuando más me necesitabas? Do me dijo que después del divorcio había hablado con su padre y que al verlo viviendo solo, haciendo sus propios tamales mal hechos y con la casa hecha un desastre, había comenzado a entender todo el trabajo invisible que yo había hecho durante 4 décadas. También me enteré de lo de Jimena. Me enteré de todo, mamá. No sabía que papá era capaz de eso.
Los hijos nunca quieren ver los defectos de sus padres, le dije sin reproches. Es normal. Yo tampoco quería ver los defectos de tu papá hasta que ya no pude seguir ignorándolos. Patricia se quedó todo el día conmigo, me ayudó a plantar nuevas flores en el patio. Me acompañó al mercado San Juan de Dios, donde compré especias para un mole que quería intentar hacer con una receta nueva. Y por primera vez en años tuvimos una conversación real de mujer a mujer, no solo de madre a hija. Mamá, ¿cómo hiciste para ser tan valiente? No fui valiente, Patty, fue lo contrario. Fui cobarde durante 40 años. Valiente hubiera sido irme la primera vez que me faltó al respeto. Diego tardó más en llegar, pero cuando lo hizo, vino con Fernanda y mis nietos. Los niños corrieron hacia mí gritando, abuela, como si no hubieran pasado meses sin verme, con esa capacidad que tienen los pequeños de vivir en el presente sin cargar rencores. Diego se veía incómodo, pero había madurado. Su cara tenía esas líneas que aparecen cuando la vida te enseña lecciones que preferías no aprender. Mamá, yo me equivoqué contigo, con papá, con toda la situación. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Verlo vivir solo, ver cómo no sabía ni dónde guardabas las toallas limpias, ver que durante 40 años tú fuiste quien mantuvo nuestra familia funcionando. No, el Fernanda, que antes me había aconsejado ser más comprensiva con Héctor, ahora me miraba con una mezcla de respeto y vergüenza. Suegra, yo le dije cosas horribles cuando usted necesitaba apoyo. No tengo excusa. Las excusas no son necesarias, mi hija. Solo las lecciones aprendidas. Esa tarde jugué con mis nietos en el patio renovado. Les hice quesadillas con queso de Oaxaca que había comprado en el mercado y los escuché contarme sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de ser astronautas y veterinarios. Por primera vez en meses, la casa volvió a llenarse de risas de niños, pero cuando se fueron no me sentí vacía como antes. Me sentí completa. Había disfrutado su compañía sin necesidad de complacerlos, sin anular mis propias necesidades para satisfacer las de otros. Ahora mis días tienen un ritmo nuevo. Me levanto cuando mi cuerpo está listo para despertar, no cuando suena el despertador para hacer el desayuno de alguien más. Tomo mi café viendo el amanecer desde la ventana de la cocina, leyendo el periódico completo si me da la gana, no solo la sección que a Héctor no le interesaba. 3 veces por semana voy a clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural de la Colonia. Nunca pensé que tendría talento para el arte, pero resulta que tengo buen ojo para los colores y una paciencia natural para los detalles pequeños. Mi primera pintura fue de las bugambilias del patio y ahora cuelga enmarcada en mi sala firmada con orgullo. Elena G. Morales, 2024. Los martes y jueves voy a clases de inglés para adultos mayores en la biblioteca. A los 65 años estoy aprendiendo el idioma que siempre quise dominar, pero que nunca tuve tiempo de estudiar. Mi maestra, una chica estadounidense que vive en Guadalajara, me dice que tengo muy buena pronunciación y que aprendo rápido. ¿Por qué está aprendiendo inglés, Mrs. Gutiérrez? Porque siempre quise hacerlo. Y porque ahora tengo tiempo para hacer las cosas que siempre quise hacer. Los fines de semana son míos completamente. A veces voy al cine sola, algo que nunca había hecho antes y que ahora me encanta. Me siento en la fila de en medio, compro palomitas grandes sin culpa. Y veo las películas románticas que a Héctor le parecían tonterías de mujeres. Otras veces me voy en camión a Tlaqueque o Tonalá, a caminar entre las tiendas de artesanías, a comprar piezas pequeñas para mi casa, a comer en fondas donde nadie me conoce y puedo ser simplemente Elena. No la esposa de alguien, no la madre de alguien, solo Elena. El mes pasado me atreví a algo que habría sido impensable hace un año. Me inscribí en un viaje grupal a Mérida para visitar a mi prima Esperanza. 5 días en Yucatán con un grupo de mujeres de mi edad, conociendo cenotes, ruinas mayas, pueblos coloniales. Fue la primera vez en mi vida que viajé sin pedir permiso, sin tener que justificar el gasto, sin preocuparme por quién haría la comida mientras yo no estuviera en Chichén Itzá, parada frente a la pirámide de Kukulcán, con el sol del Caribe acariciando mi piel y el viento moviendo mi cabello plateado. Me tomé una fotografía. En la imagen estoy sonriendo con una felicidad que no había sentido en décadas. Es la sonrisa de una mujer que finalmente se ha encontrado a sí misma. Esa foto ahora está enmarcada en mi mesita de noche junto a otra fotografía que me tomé el día que recibí mi primer cheque por la venta de mis acuarelas en una galería local. No es mucho dinero, pero es mío. Ganado con un talento que nunca supe que tenía, con una pasión que pude desarrollar solo cuando nadie más demandaba todo mi tiempo. Algunas noches, cuando me siento en el sillón nuevo que compré para mí, un sillón individual perfecto para una persona de tela suave en color verde salvia. Reflexiono sobre estos meses de soledad elegida versus 40 años de soledad impuesta,
porque ahora entiendo la diferencia. Durante mi matrimonio estaba sola, aún acompañada, invisible, aún siendo vista todos los días, silenciada aún teniendo voz. Ahora estoy sola por elección propia, visible para mí misma, con una voz que uso para decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. A veces la gente me pregunta si no me da miedo vivir sola a mi edad, si no extraño tener compañía, si no me preocupa el futuro. La verdad es que ya no tengo miedo de nada. Después de sobrevivir a 40 años de matrimonio, donde no me valoraban, después de encontrar la fuerza para divorciarme cuando todos me decían que estaba loca, después de reconstruir mi vida desde cero a los 64 años, ¿qué me puede dar miedo? He aprendido que la soledad solo es terrible cuando no te gustas a ti misma, pero cuando finalmente te conviertes en tu propia mejor compañía, la soledad se transforma en libertad. Ahora, cuando me acuesto cada noche en mi cama individual con sábanas de algodón egipcio que compré solo porque me gustaron, cuando apago la lámpara después de leer unos capítulos de la novela que elegí yo, cuando escucho el silencio de mi casa tranquila, no siento vacío, siento plenitud, siento gratitud. Siento la paz profunda de una mujer que finalmente aprendió que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. ¿Has vivido alguna vez una situación donde te sentiste invisible en tu propia vida? ¿Donde tu voz no importaba? ¿Donde tus sueños fueron relegados por las necesidades de otros? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te resonó, si sentiste que Elena podría ser tú, tu madre, tu hermana o tu amiga, dale like a este vídeo y suscríbete al canal porque tal vez hay alguien más que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de vuelta hacia ti misma. Ahora me toca aprender. Ya he abierto mi propia cuenta bancaria. He contratado a un abogado. He empezado a vivir sin depender de ti, ¿y sabes qué? No me he muerto. Un abogado. ¿Has ido a ver a un abogado? Sí, al licenciado Morales en el centro. Muy bueno, muy competente. Ya ha revisado todos los documentos que le presenté. El rostro de Héctor palideció visiblemente. ¿Qué documentos? Las fotografías de tu amante, los mensajes comprometedores de tu teléfono, los documentos falsificados de la propiedad, los extractos de tus cuentas secretas. Elena, no puedes hacer esto. Es una invasión de la privacidad. ¿Invasión de la privacidad? Héctor, soy, o era, tu esposa. Tengo todo el derecho a saber qué hacías con nuestro dinero y nuestros bienes. Se sentó nuevamente, esta vez sin la arrogancia y seguridad que le caracterizaban. ¿Qué te ha dicho el abogado? Que tengo un caso muy sólido. Que la casa es mía porque la heredé antes de nuestro matrimonio. Que falsificar mi firma es un delito grave. Que ocultar bienes durante el matrimonio también es ilegal. Elena, por favor, piénsalo bien. Si nos divorciamos, te quedarás completamente sola. Sin familia, sin dinero, sin nada. Héctor, ya estoy sola. He estado sola durante años mientras tú construías una vida secreta con otra mujer. La diferencia ahora es que voy a estar sola, pero con dignidad. ¿Y los niños? ¿Qué dirán Diego y Patricia? Nuestros hijos ya son adultos. Tomaron su decisión cuando me tacharon de loca y me responsabilizaron de tu infidelidad. Ahora les toca vivir con las consecuencias de haber elegido a un mentiroso en lugar de a su madre. Héctor guardó silencio durante unos minutos. Después, con una voz que nunca le había escuchado, me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Le miré a los ojos a ese hombre con el que había compartido toda mi vida, mi primer amor, el padre de mis hijos, mi compañero durante 4 décadas, y no sentí absolutamente nada, ni amor, ni odio, ni siquiera nostalgia, solo una inmensa paz interior. No, Héctor, ya no hay nada que puedas hacer, porque el daño no reside en lo que has hecho ahora. El daño se encuentra en esos 40 años en los que me hiciste sentir que nunca era suficiente, que no merecía respeto, que mi único valor radicaba en lo que podía hacer por ti. Elena, yo. No terminé la frase. El daño está en que, cuando descubrí tu traición, tu primer instinto fue hacerme creer que estaba perdiendo la razón. El daño está en que prefieres destruirme antes que admitir que te has equivocado. Me levanté de la silla. El lunes presentaré la demanda de divorcio. Tienes derecho a buscar tu propio abogado y a llevarte tu ropa y tus objetos personales. Todo lo demás se queda aquí, en mi casa. Elena, por favor. Buenas noches, Héctor. Que descanses. Por primera vez en 40 años, yo sí voy a hacerlo. El lunes por la mañana, cuando Héctor se levantó para irse al trabajo, yo ya no estaba en casa.
Me había levantado antes del amanecer y había salido a caminar por las calles desiertas de Guadalajara. Observé cómo la ciudad despertaba lentamente, los panaderos abrían sus negocios inundando el aire con el delicioso aroma del pan dulce recién horneado. Los barrenderos terminaban su turno de noche. Los primeros camiones comenzaban a circular por la Avenida Revolución, transportando a los trabajadores hacia sus empleos. Por primera vez en 4 décadas, no tenía que preparar el desayuno de nadie, no tenía que planchar la camisa de nadie, no tenía que ser funcional para nadie más que para mí misma. Era una sensación tan extraña que casi me daba vértigo, como si hubiera pasado toda mi vida caminando con muletas y de repente descubriera que tenía piernas propias. Llegué hasta el Parque Revolución y me senté en un banco bajo la sombra de un fresno centenario. Saqué de mi bolso el folder que había preparado la noche anterior, todos los documentos para el divorcio, las copias de las fotografías, los extractos bancarios impresos, las pruebas de la falsificación de mi firma. Mi nueva vida cabía en un simple folder manila de 20 pesos. A las 9 en punto me encontraba ya en el despacho del licenciado Morales. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero amable, con la paciencia que solo puede tener alguien que ha presenciado muchas tragedias familiares y ha aprendido que cada persona necesita su propio tiempo para sanar. Señora Gutiérrez, ¿está completamente segura de que desea proceder con la demanda? Completamente segura, licenciado. Le pregunto por qué, en casos como el suyo, muchas parejas intentan reconciliarse. A su edad, después de tantos años juntos. Licenciado, con todo respeto, mi edad es precisamente la razón por la cual no puedo perder más tiempo en un matrimonio que nunca fue real. A mis 64 años, cada día que me queda es un tesoro. No voy a desperdiciar ni uno más viviendo una mentira. Firmé todos los papeles con mano firme. Mi nombre, Elena Gutiérrez Morales, aparecía en cada documento como demandante. Demandante. Una palabra que nunca había imaginado que se aplicaría a mí, pero que ahora portaba como una medalla de honor. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso, licenciado? Con las pruebas que tenemos, especialmente la falsificación de documentos, calculo que entre 6 y 8 meses su esposo tendrá derecho a contratar a su propio abogado y presentar su defensa. Pero, francamente, señora Gutiérrez, su caso es muy sólido. Salí del despacho sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas mejoraran por sí solas, sino la esperanza activa de quien está construyendo activamente su propia solución. Mi siguiente destino fue el Salón de Belleza Esmeralda, en la Plaza del Sol. Hacía 3 años que no pisaba un salón de belleza. Durante todo ese tiempo, me cortaba el cabello yo misma en casa, frente al espejo del baño, con unas tijeras desafiladas, porque Héctor siempre decía que gastar dinero en vanidades era un acto irresponsable. ¿Qué vamos a hacer hoy?, me preguntó Yolanda, la estilista, una mujer alegre de unos 40 años con el cabello teñido de un rojo intenso. Quiero un cambio radical. Quiero verme como la mujer que soy ahora, no como la que era antes. Yolanda me observó con ojo profesional. ¿Qué tal si le damos movimiento a su cabello? Un corte a la altura de los hombros con capas y podemos añadir algunos reflejos para darle vida a su color natural. 3 horas después, al mirarme en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cabello grisáceo lucía ahora unos reflejos plateados que brillaban bajo las luces del salón. El corte enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía parecer años más joven, pero, sobre todo, me hacía sentir viva. ¿Le gusta?, preguntó Yolanda. Me encanta. Me siento hermosa. Está hermosa, señora. Se nota que está empezando una nueva etapa en su vida. Vaya, ¿cómo lo sabía? Era tan evidente mi transformación interna que hasta una desconocida podía percibirla. De allí me fui a Liverpool. Hacía años que no compraba ropa para mí, solo alguna blusa o falda ocasional en el tianguis cuando la necesidad era extrema. Siempre había considerado que gastar en mi apariencia era un acto egoísta, que ese dinero podía utilizarse para cosas más importantes para la casa o la familia, pero ahora entendía que cuidar de mí misma no era una simple vanidad, sino un acto de respeto propio. Me probé vestidos, blusas de colores que nunca me había atrevido a usar, zapatos cómodos pero elegantes. En el probador, al contemplar mi reflejo con la ropa nueva y el cabello renovado, me di cuenta de que había estado vistiéndome como una mujer invisible, con colores apagados y cortes que ocultaban mi figura en lugar de realzarla. Compré 3 vestidos, 2 blusas, unos pantalones vaqueros de mi talla exacta y unos zapatos rojos que me cautivaron desde el primer momento, pero que jamás me habría atrevido a usar cuando era la esposa de Héctor. La dependienta, una chica joven y muy entusiasta, me dijo: «Señora, está radiante».
¿Es para alguna ocasión especial? Sí, respondí sin dudarlo. Es para el resto de mi vida. Esa tarde, cuando Héctor llegó a casa, me encontró en la sala leyendo una novela romántica que había comprado en la librería Gandhi. Llevaba puesto uno de mis vestidos nuevos, mis zapatos rojos y mi cabello brillaba bajo la luz de la lámpara. Se quedó parado en la entrada, mirándome como si fuera una extraña que se hubiera colado en su casa. Elena. Hola, Héctor. ¿Te ves diferente? Soy diferente. Se acercó a mí con nerviosismo, como si temiera que fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Elena, he estado pensando mucho en lo que hablamos ayer. Yo también he estado pensando, y esta mañana he presentado la demanda de divorcio. Su rostro se descompuso. ¿Ya la has presentado? Pero pensé que era solo una amenaza. No eran amenazas, Héctor, eran promesas. Elena, por favor, piénsalo bien. ¿Podemos ir a terapia de pareja? ¿Terapia de pareja? Le miré con una mezcla de incredulidad y compasión. Héctor, la terapia funciona cuando dos personas quieren salvar algo que merece la pena salvar. Yo ya no quiero salvar este matrimonio porque finalmente he comprendido que nunca fue un matrimonio de verdad. ¿Cómo puedes decir eso? Hemos tenido hijos juntos, hemos construido una vida juntos. Tú has construido tu vida, y yo la he hecho posible. Hay una gran diferencia. Me levanté del sofá y me dirigí hacia la ventana que daba al jardín. Las bugambillas que había plantado hacía décadas seguían floreciendo, más hermosas que nunca, ajenas al drama humano que se desarrollaba dentro de la casa. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy, Héctor? Me he dado cuenta de que he pasado 40 años esperando que me amaras de la misma forma en que yo te amaba, esperando que me valoraras como yo te valoraba, esperando que me respetaras como yo te respetaba. Me giré para mirarlo. Pero ya no voy a esperar más. No voy a mendigar amor, ni respeto, ni consideración. No voy a seguir viviendo como si fuera una carga en mi propia vida. Elena, yo te amo. No, Héctor, tú amas la comodidad que yo te proporcionaba. Amas tener a alguien que se ocupe de tu vida doméstica mientras tú vives tus aventuras. Pero eso no es amor, eso es conveniencia. Él se dejó caer pesadamente en su sillón favorito. De repente, parecía más viejo, más frágil. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vas a tener que aprender a vivir solo. Vas a tener que prepararte tu propio desayuno, lavar tu propia ropa, limpiar tu propia casa. Vas a tener que ser responsable de tu propia vida, como siempre debiste haber sido. No sé cómo hacer esas cosas, Elena. Entonces aprenderás. A tus 65 años, aún estás a tiempo de aprender nuevas habilidades. Esa noche cenamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero era un silencio distinto al que habíamos compartido durante años. No era el silencio cómplice de dos personas que se habían quedado sin nada que decirse. Era el silencio expectante de dos vidas que se estaban separando, cada una preparándose para tomar rumbos diferentes. Después de cenar, Héctor se retiró a su estudio como de costumbre, pero esta vez no se encerró a planear su vida secreta con Jimena. Esta vez, le escuché haciendo llamadas desesperadas, probablemente buscando un abogado, probablemente explicándole a su amante que las cosas se habían complicado. Yo me fui a la habitación y me senté frente al tocador. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que finalmente había encontrado el camino de vuelta a sí misma. Mi cabello plateado brillaba, mi piel había recuperado su color. Mis ojos habían recuperado esa chispa que creí perdida para siempre. Abrí el cajón donde guardaba las fotografías de la traición de Héctor y una por una las fui rompiendo en pequeños pedazos, no por rabia, sino por liberación. Ya no necesitaba cargar con las pruebas de su infidelidad, porque ya no me definía como la mujer traicionada, sino como la mujer que había encontrado la fuerza para decir basta. Los pedazos de las fotografías cayeron en la papelera como el confeti de una celebración extraña, la celebración de mi propio renacimiento. 8 meses después, el día en que el juez firmó mi sentencia de divorcio, no lloré, ni tampoco celebré. Simplemente sentí una profunda paz, como cuando termina una larga tormenta y el sol vuelve a brillar entre las nubes. Salí del juzgado con mis papeles en la mano y caminé por el centro histórico de Guadalajara, respirando el aire de una mujer legalmente libre. La casa quedó completamente a mi nombre, como debía ser. Héctor tuvo que devolver el dinero que había sustraído de las cuentas secretas y pagar una indemnización por daños morales. No fue una suma enorme, pero sí suficiente para remodelar la cocina,
arreglar el techo que llevaba años con goteras y pintar toda la casa con los colores que siempre me habían gustado, pero que él consideraba demasiado alegres. Ahora, las paredes de mi sala lucen un suave color amarillo que hace que la luz de la mañana baile por todos los rincones. La cocina tiene azulejos nuevos de talavera azul y blanca, y un comedor pequeño, pero perfecto para una persona que finalmente ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. Héctor se fue a vivir con Jimena a un departamento alquilado en Zapopan. Según me contó doña Carmen, que está al tanto de todo lo que sucede en el vecindario, la relación duró apenas 3 meses después del divorcio. Resulta que Jimena era muy romántica cuando se trataba del hombre casado, exitoso y con casa propia, pero mucho menos entusiasta con el divorciado de 66 años, que tenía que empezar desde cero, y además, aprender a preparar sus propios huevos revueltos. No sentí satisfacción al enterarme de su ruptura. Tampoco sentí lástima. Simplemente me di cuenta de que Héctor ya no ocupaba ningún espacio emocional en mi vida. Se había convertido en una simple anécdota del pasado, como esas historias que se cuentan en las reuniones familiares del tipo ¿os acordáis cuando? Pero sin nostalgia, sin dolor, sin nada más que la tranquila distancia que da el tiempo. Mis hijos tardaron 4 meses en buscarme. Patricia fue la primera en llegar. Apareció una tarde de sábado.